Pues Pikara Magazine surge en 2010 de la mano de la red de periodistas vascas con perspectiva de género. En concreto, una de las fundadoras es la profesora Lucía Martínez Odriozola, que ya falleció, y de las primeras que empezaron a trabajar en este proyecto como a tiempo completo fueron June Fernández y Andrea Momoitio, y la idea era básicamente en ese momento fundar un cuarto propio informativo en el que hablar de temas que no se estaban hablando en otros medios. Y bueno, hoy en día, 12 años y pico después, pues somos un proyecto consolidado, profesionalizado, que era algo que no sabíamos si iba a ocurrir o no, y somos 4 personas coordinando y una persona asalariada, o sea, 5 total en el equipo, y una red de colaboradoras, ilustradoras y redactoras súper potente, que es la que hace también que Pikara Magazine sea lo que es, ¿no?, con tantas voces y perspectivas. Sí, cuando empezaron el proyecto de Pikara Magazine decían que eran un proyecto de periodismo con perspectiva de género, porque decir feminista sonaba muy activista y parecía que quitaba profesionalidad. Ahora ya lo decimos, desde hace años, sin ningún complejo, e incluso hablamos de feminismo interseccional, ¿no?, que es este concepto de las afroestadounidenses, que habla de que hay más de un eje de opresión. Y bueno, yo creo que momentos importantes ha habido muchísimos. Obviamente el primer anuario en papel, que fue en 2012, pues fue un momentazo. Se empezaron a lanzar los crowdfundings para financiar los números anuales y tenían un éxito todos tremendos. También es importantísimo cuando dejamos de hacerlo, ¿no?, y decidimos apostar por estar más estables, estas cosas de mayores, que es, pues vamos a apostar por las suscripciones para hacer planes a futuro, tener números estables. Y bueno, pues ha habido como muchos hitos hasta ser lo que somos hoy. Y sí que podría destacar desde el punto de vista de la comunicación que al principio Pikara era un proyecto pues como muy bonito, que crecía mucho, y enseguida pues llegaron los primeros ataques machistas, en concreto con Alicia Murillo y sus vídeos del cazador cazado. Bueno, pues empezaron a llegar los primeros ataques organizados y esto ha llevado a tomar distintas decisiones. De hecho, los ataques fueron aumentando hasta que llegaron al propio local, ¿no?, hasta que se convirtieron en físicos. Por ejemplo, una de las decisiones que se tomaron fue quitar los comentarios de las noticias, porque eso era un vertedero de odio, lo cual es bastante sintomático de algunas de las cosas que están pasando y que en Pikara Magazine llevaban pasando tiempo. Y también, por ejemplo, cerrar la sección de Participa, que era una especie de tribuna abierta para las lectoras, para que escribieran, que también trajo muchos problemas y ataques a veces desde el propio movimiento feminista, que creo que también muestra a veces pues cierta polarización que se ha dado. Y bueno, pues no sé, hasta este año pasado que nos convertimos en una cooperativa, ¿no?, pasamos de ser asociación, parece que dimos ese paso, y bueno, es que podría haber muchísimos hitos en más de 10 años, ¿no? Yo creo que de lo primero que aprendí, porque yo primero fui colaboradora autónoma en Pikara, ¿no?, pues era periodista y trabajaba, de lo primero que aprendí con Pikara, y una de las lecciones más importantes y algo de lo que nos hemos esforzado muchísimo por conseguir, es por dejarnos esta historia de que dice el periodismo clásico, de dar voz a los que no la tienen, ¿no? Todo el mundo tiene una voz y lo que a veces no tiene son los medios de producción de discurso para decir lo que piensa y que la gente le pueda escuchar. Entonces, una cosa que se ha hecho importantísima desde Pikara es buscar mucho voces distintas, voces que no tenían espacio en los medios, ¿no? Pongo ahora un ejemplo, por ejemplo, Silvia Agüero, que ya es feminista y gitana, pero bueno, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, creo que ese sí que ha sido un aporte de Pikara importantísimo, y también cargárnoslo o replanteárnoslo más bien todo. Los géneros, no solo los géneros en el feminismo, sino también en el periodismo, ¿no? ¿Qué jerarquía hay en las fuentes? ¿Quién habla de quién? ¿Desde qué lugar? ¿Cuáles son las jerarquías en los propios temas? Las secciones de Pikara Magazine no son las clásicas, porque consideramos que eso tiene que ver con una forma concreta androcéntrica de entender el mundo, ¿no? Y bueno, pues entender más que nada que hacemos un periodismo honesto pero situado, que esta es un aprendizaje que tuvimos del periodismo de Diagonal, que es el precedente del Salto, y que hablamos desde aquí, sin ningún interés oculto, sin ninguna agenda oculta, simplemente intentando pues, mostrar las diversidades y las historias que nos están contando. Bueno, no soy yo quien para decir a las personas que hacen trabajo social cómo tienen que trabajar, pero desde luego sí que creo que algo muy importante de hacer comunicación crítica, es aportar referentes y construir un discurso que sea de todas las personas que componen la sociedad, en el que nos podamos entender unas a otras, ¿no?
pues a trabajar pues eso, la integración desde la empatía, no desde la asimilación, por supuesto, y pues eso, dar espacio para que la mayoría de las vidas merezcan la pena ser vividas, para que se pelee por los derechos de todas y de todos. Bueno, Picara Magazine es un medio que tiene una línea claramente anticapitalista, entonces desde ese punto entendemos que tiene muchísimas consecuencias de posicionarse así, entre otras que el mundo es finito y no podemos explotarlo infinitamente, ni a las personas ni los recursos. Entonces, bueno, sí que tenemos una línea muy potente de trabajo de defensoras del territorio, sobre todo en Latinoamérica, que son básicamente mujeres que están poniendo el cuerpo para que las grandes empresas no expolien, ¿no?, sus territorios, pero que además están defendiendo el mundo en el que habitamos porque están protegiendo los recursos naturales. Luego también tenemos otra línea que aparece en algunos monográficos, por ejemplo en el de moda o en el de energías, que tiene que ver más con el consumo individual, pero sí que entendemos que aunque podamos dar ciertas pautas, este cambio tiene que ser colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde nos posicionamos, en que tenemos que hacer una vida más sostenible, pues lo mismo que decía antes, de que todas las vidas merezcan la pena ser vividas, pues también poder vivir en el planeta que habitamos y cuidarlo y, bueno, en general ser más respetuosas. Bueno, recibir un premio siempre es un chute de energía que te da ganas de seguir haciendo tu trabajo y, bueno, pues está muy bien, y encima si lo han recogido grandes como Julia Otero o Rosa María Calaf, pues te da muchísimo más subidón porque son referentes, ¿no?, para nosotras. Y además que lo haga pues eso, pues una entidad como el Consejo de Trabajo Social, que está preocupada precisamente porque todas las personas vivan bien, por mediar, ¿no?, porque la sociedad sea lo más justa posible, pues desde luego es un orgullo y nos da ganas de seguir haciendo lo que hacemos.